Bienvenidos a un viaje verdaderamente cautivador a través del tiempo, mientras desarrollamos la crónica épica de una de las figuras más influyentes de la historia, Julio César. En esta narración histórica integral, repasamos su extraordinaria vida, destacando momentos cruciales, explorando su personalidad carismática y analizando su persistente influencia en las civilizaciones occidentales. Nacido en el año 100 a.C. en una familia patricia de la antigua Roma, Cayo Julio César estaba destinado a convertirse en algo más que un simple engranaje en la monumental rueda de la maquinaria romana. El joven César fue testigo de la metamorfosis gradual de Roma de una república democrática a un imperio autocrático, preparando el escenario para una trayectoria de vida monumental que desafiaba los límites del esfuerzo humano. Al incorporar una amalgama perfecta de linaje aristocrático, destreza militar, agudeza estratégica y brillantez política, el ascenso de César a la prominencia fue prácticamente ineludible. Su descarada búsqueda de poder se alineó claramente con el turbulento entorno político de Roma, caracterizado por el faccionalismo y los conflictos civiles. El valor y el genio estratégico de César lo catapultaron a la cima del liderazgo romano. Tras una fascinante serie de hazañas militares que incluyeron la conquista de la Galia y su legendaria victoria sobre Pompeyo, asumió la posición dictatorial en Roma, marcando el inicio de una nueva era, la era del cesarismo. A pesar de ejercer autoridad absoluta, César fue un reformador quejumbroso, ansioso por reparar el andrajoso tejido político de Roma. Sus implementaciones viraron hacia mejorar la difícil situación de los desfavorecidos, pero encontraron una vehemente oposición por parte de la aristocracia conservadora, que percibía a César como un usurpador y una amenaza a la existencia misma de la República. Pocas veces el poder ha estado más plagado de peligros que para César. Su meteórico ascenso al poder no lo aisló de los viciosos tentáculos de los celos y el resentimiento. Sus audaces usurpaciones y el nacimiento de un nuevo lenguaje político provocaron una vorágine de oposición que culminó con su traicionero y trágico asesinato en el 44 a.C. En el frente intelectual, la intensidad de la influencia de César abre nuevos paradigmas para el escrutinio histórico. Reconocido por su brillantez oratoria y curiosidad intelectual, dio forma en gran medida al marco político y al perfil lingüístico de la antigua Roma. En su conquista alfabetizada de la Galia, por ejemplo, amplió las fronteras del latín. Después de su compromiso político con Egipto, la relación romántica de César con la reina Cleopatra VII subrayó aún más su carácter indomable y su incansable entusiasmo por la vida. El vínculo con Cleopatra no fue simplemente un coqueteo romántico sino una unión política conmovedora que se esforzaba por equilibrar las ambiciones beligerantes de Roma con el viaje aspirador de Egipto. Esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿Cuál fue esa cualidad extraordinaria que dotó al César de estatura inmortal? Bueno, es la formidable sinergia entre su ansia de conquista y su afán de reforma, junto con su inquebrantable atractivo carismático y su profundo espíritu visionario, lo que continúa atrayendo a las mentes contemporáneas. Con nuestra mirada puesta en el meollo del pasado, revelemos algunas de las contribuciones duraderas de Julio César. Sus estrategias militares, codificadas en el famoso libro Las Guerras de las Galias, informaron ampliamente el pensamiento militar en Europa hasta la era moderna. El calendario juliano que instituyó, con solo cambios menores, todavía se utiliza en las sociedades occidentales. Su legado, sin embargo, trasciende los reinos de la mampostería y el metal. Su astuta ideología política, su seria provocación del interés democrático, y su entrañable reticencia a la vanagloria lo elevaron a una posición en la que se convirtió en la verdadera estrella polar del funcionamiento y el espíritu de innumerables sociedades. El gran Julio César no salió de la etapa de la vida aferrándose a las sombras del pasado, sino que trascendió la existencia mortal para residir en la conciencia colectiva de la humanidad, iluminando los anales de la historia con eterno resplandor. Su espíritu continúa floreciendo en nuestro espíritu intelectual y comportamiento social, resonando a través de los pasillos del tiempo. En conclusión, Julio César, con audacia sin remordimientos, se aventuró a domar las tempestades de la vida misma. A pesar de estar al borde de un peligro inminente, nunca retrocedió en su ambición general de metamorfosear la antigua Roma en una ciudadela de la inmortalidad. Su cuento es un testimonio del espíritu humano indomable, y de la búsqueda inagotable de la grandeza. Tanto el preludio como las secuelas del cuento de César resuenan con una pregunta conmovedora. ¿Fue su ascenso el fin de la República o el amanecer del imperio? Ambele, multi discute. Puede que no haya allanado voluntariamente el camino hacia la autocracia, pero con su carisma y habilidades, sin darse cuenta puso fin a la República. Por lo tanto, nos queda una figura histórica cuya vida y hechos han moldeado significativamente el curso de la civilización occidental. Aunque su viaje mortal llegó a un final abrupto y cataclísmico, la esencia misma de su existencia continúa prosperando, proyectando una sombra imperecedera sobre el lienzo interactivo del pasado, presente y futuro. Recordar a César es reflexionar sobre el glorioso pasado del poderoso Imperio Romano, una época en la que el ruido de las sandalias romanas reverberaba en el mundo, una época en la que un hombre se levantaba para desafiar la normalidad de la existencia humana, y entrar en el panteón de los inmortales. Para siempre, nuestra odisea a través de la vida, y la época de Julio César llega a su fin, dejando una huella indeleble en la profundidad de la historia humana.
A medida que volvemos al monótono de la existencia moderna, reavivemos el atractivo eminente de César, quien una vez soñó con conquistar el mundo y casi lo logró, antes de que su ambición le costara el precio máximo. Desde estatuas antiguas hasta ruinas históricas, los restos de la era de César continúan cautivando a los entusiastas de la historia en todo el mundo. Estar en medio de estos vestigios físicos del pasado nos ofrece un viaje al pasado, una oportunidad para reflexionar sobre el líder icónico y su impacto sísmico en la historia mundial. En medio de las imponentes columnas y monumentos reales de Roma, la saga épica de Julio César sigue viva, en páginas doradas de la historia, y en los corazones de quienes se atreven a comandar un imperio propio. Sigue siendo, hasta el día de hoy, un faro de ambición eterna, determinación incesante y fuerza atemporal. Si bien solo podemos especular cuánto más podría haber logrado César, la realidad sigue en pie. Un individuo, marcado por ambiciones eternas y destreza excepcional, logró dejar una huella rotunda tanto en la historia humana como en la interacción de civilizaciones, lo que provocó una amplia transformación, cuyas ondas continúan dando forma al mundo moderno. Las palabras no pueden resumir la magnitud de la huella de Julio César en los anales del tiempo, pero esperamos que esta narrativa haya ofrecido una visión de su extraordinaria vida y el legado eterno que dejó atrás. Negrita. Audaz. Icónico. Legendario. Julio César fue y seguirá encarnando estos epítetos hasta que el sol se ponga sobre la civilización humana. Al abrir las cortinas de esta crónica, es hora de recordar las palabras del gran orador romano Marco Tulio Cicerón. La historia es el testimonio que da testimonio del paso del tiempo, ilumina la realidad, vitaliza la memoria, proporciona guía en la vida diaria y nos trae noticias de la antigüedad. ¿Y quién mejor para hacer resonar este espíritu que nuestro propio Julio César? Al embarcarnos en un viaje a través de la inspiradora esfera de César, hemos estado al tanto del espectáculo de la historia, maravillándonos ante la intrigante complejidad de un mortal que casi se vuelve inmortal. Su cuento épico es un espejo de los surcos y facetas de la ambición humana, sus pruebas y triunfos, y la búsqueda duradera de la gloria. Siguiendo los pasos de Julio César, atravesamos no solo la antigua Roma, sino también los amplios pasillos del tiempo, respirando el aire que una vez llenó los pulmones de un hombre que soñaba audazmente, amaba apasionadamente y conquistaba incansablemente. Un hombre cuya historia exuda un atractivo atemporal, cautivando corazones a lo largo de los siglos. Mientras el lenguaje fluya, las púas de tinta y el papel existan, la historia de Julio César y sus hazañas trascendentales seguirán resonando. Grabado en el ser mismo de la civilización occidental, César y su espíritu indomable siguen siendo una luz guía para las generaciones venideras, defendiendo la ambición que gobierna el ámbito del esfuerzo humano. La historia tiene muchos capítulos. Sin embargo, solo unos pocos, como Julio César, se mantienen erguidos y resuenan a lo largo de las épocas. El hombre que se atrevió a soñar, se atrevió a liderar y se atrevió a conquistar. Una figura colosal que, en vida y muerte, abrió un camino deslumbrante a través del firmamento de la humanidad. La suya fue una gran saga y todavía engendra asombro, intriga y fascinación. Y a medida que nos alejamos del reino del pasado, llevamos consigo los resplandecientes ecos de una época pasada, un mundo gobernado por los majestuosos pasos de un solo hombre, Julio César. Aunque el telón pudo haber caído sobre su tiempo, la magnificencia de su audaz danza con el destino continúa resonando a lo largo de los siglos. Al reflexionar sobre la vida y la época de Julio César, uno queda con un profundo sentido de asombro y reverencia. En una coyuntura crítica de la historia humana, un hombre dio un paso adelante para moldear su época de acuerdo con sus sueños, un hombre que se negó a verse encadenado por las limitaciones de su tiempo, y alcanzó las fascinaciones celestiales del potencial humano. Gracias a Julio César, pudimos vislumbrar el corazón de la antigua Roma, comprender el intrincado tejido de la ambición humana y comprender la inexorable atracción del destino. Su historia, emblema de la tenacidad humana, cosida en el vibrante tapiz de la historia, continúa energizando e inspirando, dominando la barrera del tiempo y el espacio. El impacto indeleble de Julio César en el escenario mundial continúa absorbiendo a los estudiosos e innovando nuestra visión del pasado y nuestra comprensión del presente. Mucho más que una figura histórica, fue un arquitecto del futuro. Atemporal en su sabiduría, implacable en su búsqueda y perdurable en su legado. Parece apropiado decir, Julio César, la leyenda vive.